Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy un tema que es el valor moral y social de la enfermería a lo largo de la historia. Eh, Vamos a ver la historia de la enfermería en el mundo desde sus orígenes, cómo fue evolucionando la enfermería a través del tiempo. La enfermería es una de las profesiones más antiguas del mundo y su evolución ha sido notable a lo largo de la historia. A continuación se presentará una línea de tiempo que muestra los principales hitos de la evolución de la enfermería. En la Edad Antigua, la enfermería se desarrolló en la antigua Grecia y Roma, donde las mujeres se encargaban de cuidar a los enfermos y heridos en el hogar y en los campos de batalla. Acá podemos observar una foto de esa época. Después, la enfermería en la Edad Media, los orígenes religiosos, como los benedictinos o los cistercines, se encargaban de cuidar a los enfermos en los monasterios y en hospitales. Acá empezó un poco más el tema de la educación y la enfermería empírica religiosa. Después, en la época del Renacimiento, se produjo una mejora significativa en la atención de la enfermería médica. Florence Nightingale fundó la primera escuela de enfermería en Londres. Acá vemos una foto de la teórica, la primera enfermera en brindar cuidados. Ahí empezó a darse cuenta que el oficio ya podía hacerse una profesionalización. Durante el siglo XIX, la enfermería se convirtió en una profesión reconocida y se establecieron escuelas de enfermería en todo el mundo. En 1901 se fundó la Asociación Nacional de Enfermeras de los Estados Unidos. Acá podemos ver una foto característica de la época en cómo estaban formadas y uniformadas las enfermeras empíricas y asistenciales de esa época, del año 1900. Durante el siglo XX, la enfermería experimentó una transformación significativa en cuanto a la educación, la formación y la especialización. En 1947 se fundó la Organización Mundial de la Salud, que había trabajado con mejoras en la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Acá tenemos un grupo de enfermeras del año 1900. En otra imagen tenemos un grupo de enfermeras del año 1920. Servían para asistir y auxiliar a los médicos en cualquier procedimiento. Los utensilios que se usaban para cuidar eran todos muy primitivos, hasta las camillas eran todas rectas e incómodas. Y los procedimientos en la anestesia también. O sea que el paciente estaba inclusive hasta anestesiado, o se realizaban cirugías sin anestesia. En la actualidad, la enfermería sigue siendo una de las profesiones más importantes en la atención médica. Los avances tecnológicos y médicos han mejorado significativamente la atención médica y los enfermeros y enfermeras siguen siendo esenciales para garantizar la atención adecuada de los pacientes. La enfermería ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia y ha pasado a ser una profesión menospreciada a ser una de las más respetadas y esenciales en la atención médica. Acá podemos ver fotos de una enfermera atendiendo o haciendo una curación en el año 1920. Acá en el año 1940. Acá vemos enfermeras del sector de maternidad atendiendo a recién nacidos en el área de neonatología. Acá vemos un grupo de enfermeras recibidas del año 1960. Ahora pasamos a una enfermería, una etapa post más moderna, donde los adelantos tecnológicos empezaron a hacer mucha innovación tecnológica a lo largo de la medicina. En 1980 también hubo un gran auge con la aparición del HIV y los cuidados de enfermería, y se hicieron mucho con el tema de los cuidados. Empezaron los cuidados humanitarios, asistenciales como la ONU o Médicos Sin Fronteras. Empezaron a haber más presencias de enfermeras en ámbitos regionales o zonas como Médicos Sin Fronteras,
o Naciones Unidas. Acá tenemos un grupo de enfermeras recibidas en el año 1990. Ahora la enfermería se adoptó en una profesión, en una disciplina, en cuanto que la disciplina contiene dentro conocimientos técnicos y científicos en la formación académica de las que antes eran formadoras empíricas, y se forman propiamente las propias instituciones de la salud. Siempre hubo una formación principal doméstica o religiosa dentro de las sociedades. Siempre estaba nucleado en las instituciones religiosas. Después, cuando pasó del año 19, después de la Primera Guerra Mundial, las instituciones pasaron a ser más instituciones médicas o públicas, reguladas más por el Estado. En 1910, la enfermera es una enfermera ya recibida, profesionalizada en licenciaturas, con aumento de los avances tecnológicos y con un cuidado humanitario más integral, tanto psicológico, espiritual, y con nuevos conocimientos de diferentes áreas en la atención de la salud. Acá tenemos una enfermera en el año 2020, con la aparición del COVID-19, los nuevos métodos y usos originó en la enfermería una nueva forma, un nuevo énfasis en la forma de abordar los cuidados humanitarios, porque empezaron a darse la presencia de la humanidad de las primeras pandemias, a cual a todo esto ningún instructor o médico de salud del siglo XX, de mitad del siglo XX en adelante, tuvo que afrontarlo. Digamos que hubo un gran requerimiento de recurso humano de enfermería, muchos profesionales que murieron en el servicio de su deber, y hay que valorar esa actitud frente al riesgo de presentarse las nuevas posibilidades de guerras bacteriológicas, biológicas que se pueden presentar. Los enfermeros o profesionales que ejercen la actividad asistencial, tanto de enfermería como médicos, son los primeros en la vanguardia en hacer atención pronta hacia los pacientes y hacia las personas. Con respecto a todo esto, tenemos que hacer una mención que la historia de la enfermería se remonta de la antigüedad, desde la época, desde antes de 1300 antes de Cristo. Al principio, vamos a decir, los grupos nómades o los grupos de los hombres primitivos, la mujer era la que se encargaba de los cuidados de los enfermos y de los niños. Eran en los hogares porque eran comunidades que primero fueron comunidades de cazadores, luego pasaron a ser recolectores por la aparición de la agricultura. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que la enfermería se convirtió en una profesión reconocida y formalizada. A partir del siglo XIX se empezó a formar. Y después, en el siglo XX, se resumen en los principales hitos con la innovación de tecnología y los cuidados éticos en la humanización del cuidado también. Vamos a hacer una revisión histórica que se puede decir que en 1300 a.C. los egipcios fueron los primeros en utilizar las primeras prácticas de enfermería en atención a enfermos. En la India los chamanes asumían la responsabilidad de la atención de los enfermos también. Tanto la persona que realizaba un cuidado como alguna curación era vista como una persona espiritual y religiosa, y tenía un sentido pragmático en esas sociedades de un rol de importancia. Después, en Grecia, el filósofo Platón establece una escuela de enfermería, propiamente para la guerra, cuando habían guerras para la atención de soldados. En la Biblia se menciona a la samaritana como una enfermera. O ángel de piedad o ser de luz que viene a suplir el sufrimiento del mundo. También era mencionado en circunstancias religiosas, por eso es el ambo blanco, característico del ángel de piedad, que
asumía el rol de salvaguardar el sufrimiento del mundo. En Europa, las mujeres conocidas como hermanas se dedicaban a la atención de enfermos en los monasterios. La enfermería se convirtió en una profesión en Europa a partir del año 1500. Empezaron a verse las primeras agrupaciones de enfermeras o asistentes de médicos. Recién en 1854, en la Guerra de Crimea, Florence Nightingale lidera un equipo de enfermeras y mejoró las condiciones sanitarias en hospitales militares. Florence Nightingale, a través de la guerra, vio que si no había una conducta sanitaria, se estimulaba a que el paciente no sobreviva a la guerra, porque había microorganismos, todo. La limpieza era muy esencial. Empezó a darse cuenta en la educación sanitaria de las formadoras, de las primeras cuidadoras que daban los principios del cuidado humano. Se empezó a normatizar el cuidado. En 1860 se estableció la primera escuela de enfermería, dirigida por Florence Nightingale. Después, en Estados Unidos, se fundó una asociación estadounidense de enfermería. En 1901 se establece el primer programa de enfermería en Estados Unidos, en la Universidad de Charter. Ahí fue la primera universidad en cuanto a formar las primeras asistentes de la salud, que serían las primeras auxiliares. Lo que llamaremos ahora la denominación auxiliares de enfermería. En 1947, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce la enfermería como una profesión independiente, que es una profesión auxiliar de la medicina. En 1978 se establece el Día Internacional de la Enfermería, en honor al nacimiento de Florence Nightingale. En el 2020, en el contexto de la pandemia COVID, los profesionales de la enfermería han sido reconocidos como héroes y heroínas en la labor de la atención de los enfermos. Vamos a decir que la enfermería ha sido larga y diversa a lo largo de la evolución humana, desde las prácticas informales de la antigüedad hasta convertirse en una profesión formalizada y reconocida y profesionalizada a una disciplina que es reconocida a nivel mundial. A través de su labor, los profesionales de enfermería han contribuido de manera significativa a mejorar la salud y el bienestar de las personas y de las comunidades. Todos estos hechos históricos nombrados en una línea de tiempo están en diferentes etapas de la historia de enfermería. Vamos a mencionar cuáles son las etapas en la historia de la enfermería. Hay una etapa prehistórica. Esa es la etapa que se cree que la atención en enfermería estaba a cargo de los chamanes o sacerdotes que utilizaban plantas o rituales para curar a los enfermos. La curación en esa época era más visto como algo místico, que solamente seres con poderes especiales podían realizarlo. Después hubo una segunda etapa en la evolución del cuidado y también en el rol de la enfermería, que la enfermera estaba a cargo de mujeres que se encargaban del cuidado de los enfermos en los hogares, tanto eran en hogares, en templos. En Egipto se conoce que una famosa enfermera, Mary Park, que se consideraba la primera enfermera de la historia, en sí era una sacerdotisa que brindaba cuidados. Fue vista como una de las primeras enfermeras en curar, pero en sí también tenía la histología de un chamán. En la etapa medieval, durante la Edad Media, la enfermería estaba a cargo de monjas y religiosas que se dedicaban al cuidado de enfermos y monasterios. En la etapa moderna, en el siglo XIX, pasamos a la cuarta etapa. En el siglo XIX se produce un cambio importante en enfermería gracias a la labor de Florence Nightingale y se establecen normas y principios para la profesión y fundada en la primera escuela de enfermería. Fueron las primeras escuelas de formadoras sanitarias. Y después en la etapa contemporánea, hasta el siglo XX, siglo XXI, en la actualidad, la enfermería se ha convertido en una profesión altamente especializada y tecnológica.
A su vez pasamos de ser de un cuidado humanizado a un cuidado ya tecnológico y eh, con especialidades, en variedades de campos de trabajo y áreas de especialización. Y en cuanto a docencia y investigación también, debemos resaltarlo también. En resumen, la historia de la enfermería ha pasado por diferentes etapas y debemos mencionar también que todo esto mencionado a lo largo del tiempo, desde Florence Nightingale, desde las primeras chamán egipcias del año 1300 a.C., desde la antigua Grecia, que se dieron las primeras curaciones, el valor moral y social de la enfermería a lo largo de la historia es algo trascendental y único que tienen que tener la humanidad como un valor de un valor humanitario, o sea, como un valor social inherente a la civilización humana. Gracias a la bendición del cuidado y de los valores morales y sociales que se influyeron en estos cuidados, gracias a estas mujeres y gente que ejerció los cuidados desde la humanidad, ahora tanto la salud como la sociedad tienen los mecanismos para defenderse de ciertas situaciones que se pueden presentar como pandemia. Por eso la labor de enfermería tiene que ser reconocida y valorada legalmente, porque es un bien social y un bien social no se puede desprestigiar. Tiene que tener las condiciones éticas, morales y legales para el ejercicio de la propia profesión en cualquier comunidad. Por eso las garantías primordiales deben estar aseguradas, sea para toda la gente que luchó por esos derechos, como los próximos que se van a ser formados, todas las personas que sean formadas en el recurso de asistencia sanitaria. Bueno, no queda mucho más que decir que muchas gracias por haberme escuchado y nos veremos en la próxima clase.